Vamos a introducir una nueva forma de utilizar el método de sustitución o cambio de variable. Comenzaremos resolviendo esta integral e a la raíz cuadrada de x. Si queremos utilizar el método de sustitución, pues podemos poner u igual a raíz de x para eliminar esta raíz del exponente, calculando de u es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Y entonces, si queremos sustituir esta derivada, como no aparece en la integral, pues podemos agregarla. Entonces vamos a escribir nuevamente la función e a la raíz cuadrada de x. Todo esto de aquí lo vamos a agregar, 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y para compensar, pues añadimos nuevamente 2 veces la raíz de x multiplicada. Aquí pues tenemos la ventaja de que la raíz de x que aparece también la podemos sustituir por u, y con esto lo que vamos a obtener es integral de e a la u por 2 veces u, y toda esta parte es la que se convierte en du. Entonces la integral que ahora tenemos que calcular es 2 veces integral de e a la u por u, la cual ya sabemos que se resuelve mediante integración por partes. Entonces pues vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner f igual a u, f' como e a la u, y entonces nos queda que f' es 1, mientras que g vuelve a ser e a la u. Entonces esto se convierte en 2 que multiplica u por e a la u. Vamos a escribirlo en ese orden. Menos la integral de e a la u. Entonces a lo que llegamos es a que 2 veces u por e a la u menos e a la u, más una constante, ¿sí? Y ya sustituyendo u igual a la raíz de x, tenemos 2 veces raíz de x por e a la raíz de x menos e a la raíz de x. Ahora vamos a realizar la sustitución de una manera distinta. Nuevamente vamos a escribir u igual a raíz cuadrada de x, solo que en esta ocasión vamos a despejar x para, derivando, obtener 2u de a la u igual a dx. Entonces esta expresión para dx es la que vamos a sustituir. Tenemos e a la u, y en lugar de dx escribimos 2u de u. Notamos que pues en este caso llegamos a la misma integral que teníamos en el procedimiento anterior. Entonces aquí la pregunta es si es válido hacer esto en cualquier otra integral que queramos resolver por medio de sustitución o cambio de variable. Al primer procedimiento que utilizamos le vamos a llamar sustitución directa, mientras que al segundo llamaremos sustitución inversa. Revisando lo que habíamos hecho, pues en el primer método vimos que la derivada de 1 aparece en esta expresión y entonces la tenemos que añadir para poder sustituir de u. Compensamos escribiendo 2 raíz de x, que también se sustituyó por 2u. En el segundo procedimiento despejamos x para calcular la expresión de dx, y esta directamente la sustituimos, obteniendo el mismo resultado, es decir, la misma integral en ambos procedimientos. Lo que quiero revisar en este momento pues es si siempre obtenemos la misma integral o no. ¿Cómo comenzamos? Pues tenemos una expresión de esta forma, donde vamos a sustituir
u igual a g de x, con el detalle de que la derivada de g no aparece en esta integral. Entonces, du es igual a g' de x. Lo que estamos haciendo es agregar este factor. Entonces escribimos f de g de x por 1 entre g' de x, que multiplica g' de x. Esto es para poder sustituir du. ¿Qué hacemos con esta parte? Bueno, tenemos que u es igual a g de x, y entonces, despejando x, en el caso de que g sea una función biyectiva, pues tendríamos que x es igual a g a la menos 1 de u. Al sustituir, pues obtenemos f de g de x, que se convierte en f de u, por 1 entre g' de x. Como x es igual a g a la menos 1 de u, tenemos 1 entre g' de g a la menos 1 de u. Y la última parte es la que se convierte en du. Eso es lo que hicimos en nuestro primer procedimiento de sustitución directa. Ahora vamos a revisar cómo lo haríamos con sustitución inversa. Tenemos la misma integral de f de g de x. Ponemos u igual a g de x. Y entonces habíamos dicho que despejamos x, nuevamente considerando que g sea una función invertible. Y entonces dx se convierte en la derivada de g a la menos 1 evaluada en u. Con esto hacemos la sustitución, obtenemos g de f de x, f de g de x, que es f de u, y de x es g a la menos 1' de u. Entonces, si comparamos estas dos expresiones que se obtuvieron, pues ¿qué es lo que está pasando? Que g a la menos 1' de u, es decir, la derivada de la función inversa, pues sabemos que es igual a 1 entre g' evaluada en g a la menos 1 de u. Esto es siempre y cuando esta expresión sea diferente de 0. Y entonces, como estos términos son iguales, las integrales obtenidas van a coincidir. Es decir, en ambos métodos vamos a llegar siempre al mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja? Pues parece que la sustitución inversa en muchas ocasiones nos simplifica el no tener que estar añadiendo otros términos, sino simplemente sustituir dx por la expresión que obtengamos después de despejar x y derivar. Ahora vamos a revisar cuáles son las hipótesis que utilizamos acerca de las funciones f y g. Algo que estuvimos diciendo muchas veces es que la función g tiene que ser invertible porque en ambos métodos estamos calculando x como g a la menos 1 de u. Entonces aquí pues escribimos que g es una función biyectiva, aunque esto pues lo podremos cambiar simplemente porque g sea inyectiva y restringiendo el contradominio pues ya tendríamos la biyectividad de la función g. ¿Qué otra cosa se utilizó? Pues aquí se calculó du como g' de x, entonces pues g también tiene que ser una función derivable. Y en esta parte, cuando se está añadiendo el término g' de x multiplicando y dividiendo, pues tendríamos que g' de x debe ser diferente de 0. Esto, pues para cada x
dentro de un intervalo. Tendremos estas tres propiedades. En el segundo método, la sustitución inversa, pues tenemos la expresión g a la menos 1' de u. Esta derivada, pues ya pusimos aquí abajo, que se calcula como 1 entre g' de g a la menos 1 de u, siempre y cuando esta expresión de abajo sea diferente de 0. Es decir, g' de x es el que debe ser distinto de 0, entonces tenemos la misma condición. Y finalmente, pues f bastaría con que sea una función continua para que esta función, la composición de g con f, sea una función integrable. Entonces estas son las hipótesis que utilizamos sobre la función f y g. Vamos a calcular esta nueva integral utilizando la sustitución inversa. Aquí la idea es cancelar las dos raíces que aparecen en el denominador. Una manera de hacerlo pues, es sustituir x por una potencia de u que cancele ambas raíces. En este caso pues, podemos poner x igual a u a la sexta. Dx es igual a 6 u quinta. Y entonces sustituyendo, dx se convierte en 6 u quinta de u. Mientras que raíz cuadrada de u sexta es u cúbica y raíz cúbica de u sexta es u cuadrada. Podemos también simplificar esta nueva integral sacando el 6 y dividiendo sobre u cuadrada cada término. Entonces tenemos u cúbica entre u más 1 de u. Como el grado del polinomio que aparece en el numerador es mayor que el grado del denominador, pues podemos hacer la división. Con esto la integral pues, se convierte en 6 por integral de u cuadrada menos u más 1 menos el residuo sobre u más 1. Esta integral pues ya la podemos calcular. Tenemos u cúbica sobre 3 menos u cuadrada sobre 2 más u menos logaritmo de u más 1. Todo esto más una constante. Y finalmente, pues de aquí, si despejamos u para poder sustituirlo, tenemos que u es igual a x a la 1/6. Entonces de aquí vamos a realizar la división. Nos queda 6 entre 3, 2 u cúbica, es decir, x a la 3/6, que se convierte en x con exponente 1/2, menos 3 por x a la 2/6, más x a la 1/6, que multiplica al 6. Menos 6 veces logaritmo de x a la 1/6 más 1. Si queremos resolver esta integral por el otro método que llamamos sustitución directa, pues podremos poner u igual a x a la 1/6. Es el despeje de la expresión que teníamos antes. Ahora du
es igual a 1/6 de x a la menos 5/6. Para poder sustituir esto, pues necesitamos agregar esta parte a nuestra integral. Entonces vamos a poner aquí integral de 1 sobre raíz de x más raíz cúbica de x. Añadimos todo esto, 1/6 de x a la menos 5/6 de x. Y entonces para compensar esta parte, pues tenemos que agregar un 6 y también x a la 5/6 positivo. Ya que tenemos esta nueva expresión, hacemos la sustitución. Entonces, bueno, para obtener x a la 1/2 necesitamos aquí elevar al cubo. Es decir, cúbica es x a la 3/6, que se convierte en x a la 1/2. Entonces ponemos integral de 1 sobre 1 cúbica más, aquí si elevamos al cuadrado tenemos x a la 2/6, o sea, esta parte, tenemos u cuadrada. En lo que sigue aparece 6, x a la 5/6 pues no es otra cosa más que u quinta. Y finalmente toda esta parte es la que se convierte en du. ¿A qué llegamos? Pues a la misma expresión que teníamos antes, solo que tuvimos que pasar por todo este procedimiento. Entonces podemos utilizar la sustitución que creamos más conveniente, aunque en muchas ocasiones pues es preferible utilizar la que llamamos sustitución inversa, porque eso simplifica pues las cuentas que puedan aparecer como paso intermedio antes de sustituir y llegar a una expresión que dependa únicamente de